Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy vamos a aprender sobre 12 datos sorprendentes de las relaciones. La irracionalidad natural es la primera. El amor te lleva a hacer tonterías. Corres riesgos inútiles. Tus juicios no pueden enfocarse. El amor libera neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, por lo que es un sentimiento tan cegador. Y estás tan nublado por emociones poderosas que rara vez te das cuenta de lo irracional que estás siendo. Su cuerpo y cerebro son recompensados y estimulados continuamente por estos químicos. Actúas impulsivamente porque te domina un cóctel de sustancias químicas placenteras. Enamorarte es un proceso natural como comer o dormir, así que no lo hagas. Sorpréndete si el amor te vuelve al menos un poco loco. Te hacen sentir eufórico y aumentan tu ritmo cardíaco. Hacen que usted pierda el sueño y se salte las comidas. 2. Dos personas que pasan mucho tiempo juntas tienden a mezclar sus estilos con el tiempo, lo que es la causa de la segunda felicidad coincidente. ¿Alguna vez has notado cómo las parejas empiezan a parecerse a medida que pasan los años? Pero no me refiero solo a sus vestimentas y peinados. Las parejas de edad avanzada suelen tener arrugas en los mismos lugares. Las mismas líneas aparecerán en sus caras, por ejemplo, si sonríen con frecuencia. Al comparar dos parejas, con frecuencia se puede saber cuáles son más felices. En tercer lugar, la grandeza sobrevalorada. Cualquier película romántica intentará convencerte de que hacer grandes gestos conquistará el corazón de tu pareja. Pero la verdad es que esos regalos grandes y costosos no son tan sinceros como podrías pensar. Según un estudio, la mayoría de las parejas prefieren los pequeños favores a los grandes gestos. Los gestos grandes se utilizan para demostrarle a la otra persona que te preocupas, pero también pueden resultar incómodos. Es posible que empiecen a sentirse mal y a preocuparse por cuánto dinero gastó. Algunas personas piensan que estás intentando conseguir su amor. Por lo general, su respuesta difiere. Tu gesto se siente ineficaz porque está en consonancia con lo que tenías en mente. La gente prefiere los pequeños favores porque pueden expresar sus sentimientos sin gastar mucho dinero, y lo mejor es que se pueden realizar con mucha más frecuencia. La salud cardiovascular ocupa el cuarto lugar. Un resumen de 34 estudios distintos. Contiene más de 2 millones de participantes. Revela los inesperados beneficios para la salud de estar en una relación. Reduce significativamente el riesgo de enfermedades coronarias y cardiovasculares. Tanto los hombres como las mujeres casados experimentan una disminución en los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En otras palabras, las relaciones hacen más que simplemente hacerte sentir bien. Tienes una vida útil más larga. Número 5. ¿Puedes medir la química entre dos personas? Cada circunstancia altera su apariencia. Cuando dos personas trabajan juntas, su química puede ser fantástica, pero una hora después puede ser terrible. Puede que haya algunas cosas de tu pareja con las que realmente te conectes. Tal vez sea un pasatiempo o una opinión que ambos comparten, pero en muchos sentidos, la química en la cena se reduce a una pregunta muy complicada. ¿Qué tan bien puedes relacionarte con la persona con la que te relacionas? ¿Están con? ¿Tienen en común al mismo tiempo que su pareja también podría decir o pensar cosas que simplemente no entiende sobre cómo las personas interactúan entre sí? El psicólogo Eric Berne desarrolló 3 niveles de puntos en común. Cada nivel enfatiza un aspecto particular de su propia identidad y la de su pareja. En el primer paso, se examina qué tan bien se alinean sus valores y creencias fundamentales. El segundo nivel se centra en cómo se hacen sentir el uno al otro. Considera si tu pareja te hace reír o no, o si esperas pasar tiempo con ella. El tercer y último nivel es cómo se combinan sus identidades. Aquí es donde entra en juego terminar las frases del otro. Por ejemplo, ¿da usted tanta prioridad a su familia como a su pareja? Cuando puedes identificarte con alguien en este nivel, es posible que puedas adivinar lo que está pensando, porque lo más probable es que tú estés pensando lo mismo. Aunque no porque todos lleven la misma vida, las mejores relaciones tienen química a todos los niveles. Cuando se revelan sus identidades, comienza a formarse una verdadera química. Se complementan y al mismo tiempo se diferencian.
6. Según un estudio holandés, este es uno de los primeros y más extraños signos de amor desde una perspectiva neurológica. Cuando estás enamorado, esos sentimientos positivos tienden a abrumar a los negativos. De lo contrario, la mayoría de las formas de intimidad no serían posibles. Así que si no te enojas cuando tu pareja hace algo asqueroso, cuando tu pareja se hurga la nariz, es importante porque es posible que estés profundamente enamorado. 7. La idea de que cuando dos personas se enamoran, su ritmo cardíaco comienza a descender ha existido por un tiempo, pero hasta que un estudio reveló que era cierto, se pensaba que era un mito. Los investigadores observaron si las personas podían sincronizar su frecuencia cardíaca cuando estaban sentadas una al lado de la otra. Los participantes se dividieron en dos grupos, el primero frente a un extraño al azar y el segundo frente a su pareja que compartía sus intereses. El segundo grupo cambió. Los corazones de las parejas empezaron a latir juntos, y podría haber predicho que el primer grupo no cambiaría en absoluto. Resulta que el amor es en realidad más que una simple medida de un vínculo emocional. 8. A los abrazos se les suele llamar analgésicos románticos en la superficie. Unos minutos de abrazos con tu pareja son una forma agradable y privada de relajarte, pero pueden tener un efecto significativo en tu salud mental. Los abrazos son una forma maravillosa de aliviar el estrés y la ansiedad. Como resultado de reprimir las emociones negativas como la molestia y la soledad, tu estado de ánimo mejorará inmediatamente. Los abrazos son tan eficaces para aliviar el dolor como la mayoría de los analgésicos de venta libre. Activa tu sistema inmunológico. Si alguna vez estás estresado o sientes dolor, un pequeño abrazo es de gran ayuda, según se supone, ya que alivia el dolor y libera una avalancha de hormonas que te hacen sentir bien. 9. En referencia a la falta de sueño, un estudio de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño descubrió que quienes no duermen lo suficiente hacen las mismas suposiciones falsas que la mayoría de las personas, que es que la falta de sueño dificulta la concentración. Debido a que su corteza prefrontal no funciona correctamente sin dormir, correrá riesgos y tomará decisiones realmente malas como resultado de no dormir las 8 horas recomendadas. Este es un gran problema porque las personas privadas de sueño frecuentemente creen erróneamente que todos intentan coquetear con ellas. 10. Divorcios más jóvenes. Incluso las alianzas más ardientes y confiadas pueden fracasar. Es posible que se hayan cansado el uno del otro y hayan comenzado a pelear constantemente, que sus vidas hayan comenzado a divergir naturalmente o que simplemente no hayan sido la mejor pareja para el resto de sus vidas. Sé que parece mucho, pero en las décadas de 1980 y 1990, más del 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminaron en divorcio por una razón u otra, o una de cada 2 a 5 relaciones. Un estudio de 2014 sugiere que la edad tiene un impacto significativo en las tasas de divorcio de matrimonios. Se rompieron en algún momento. Hace 30 años, casarse probablemente se produciría entre los 18 y los 23 años. En aquel entonces, más personas formaban familias cuando tenían 20 y tantos años y se casaban jóvenes. El problema es que desde entonces, esta tendencia se ha revertido. A los 18 años tu desarrollo físico y mental está completo. Sin embargo, durante los próximos 10 años, tanto su cuerpo como su cerebro seguirán desarrollándose significativamente y su entorno cambiará aún más. Probarás varias ocupaciones, vivirás en varios lugares y conocerás gente nueva. Aunque sentirse completamente diferente al final de los 20 es saludable para usted, puede causar muchos conflictos en una relación con alguien de quien se enamoró cuando tenía 18 años. Cuando tenga 28 años, es posible que no se mantenga el mismo llamamiento. Este no es siempre el caso, pero es un factor importante que explica por qué, aunque los matrimonios más jóvenes tienen más probabilidades de terminar en divorcio, hoy en día las personas se casan por primera vez en promedio mucho más tarde en la vida, alrededor de los 27 años para las mujeres. Cada vez más personas están retrasando el matrimonio para matricularse en la escuela e iniciar sus carreras, lo que tiene un impacto positivo en la tasa de divorcios, .29 para los hombres.
En comparación con hace apenas 10 años, las tarifas actuales son más de un 18% más bajas. De hecho, menos gente. Es más fácil que nunca casarse, pero quienes lo hacen tienen una mayor tasa de supervivencia. 11. Cuanto más difícil es conseguir algo, más lo deseas. Así es como funciona tu cerebro. Cuando algo se interpone en el camino de tus objetivos, naturalmente trabajarás más duro para superarlo. Esto se aplica a cualquier recompensa, desde un teléfono nuevo y elegante hasta un desamor correspondido en el contexto de una relación. Los psicólogos se refieren a esto como atracción por la frustración. Es un fenómeno extraño que dejar a una pareja la hace parecer más atractiva. De manera similar a cuando te dicen que no puedes tener algo aunque sepas que es una mala idea, tu cerebro se sentirá obligado a retractarse. 12. Incluso si no lo sabes todo, probablemente creas que conoces bastante bien a tu pareja. Sin embargo, un estudio revela que la mayoría de las parejas no saben tanto como creen. Los investigadores querían ver si existía una correlación entre la confianza y el nivel de conocimiento de la pareja. En casi todos los casos, la respuesta es un rotundo no. Menos miembros nuevos de los que anticipaban. Siempre hay más que aprender, incluso si llevas mucho tiempo con alguien. Gracias por ver tranquilamente y asegúrate de suscribirte porque hay más contenido en camino.